Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Estamos en una sección nueva, estamos haciendo una serie de testimonios. Y ustedes me dirán, el hermano Céspedes siempre está en contra de los testimonios y que el hermano se suba a la plataforma y contar lo que fue, lo caótica que fue su vida y que yo soy un descorazonado que no me interesa. No, lo que yo digo es que contar testimonios en lugar de predicar en el día del culto público está totalmente mal y lo veo como una aberración. Pero sí que obviamente hay testimonios de hermanos que han llegado a Cristo, cómo se han convertido, su vida que ha sido caótica y constantemente me escriben y me cuentan historias y a veces digo que no tengo ganas de analizar todo, contar, dar una devolución porque no tengo tiempo sinceramente. Pero en esto estoy haciendo un bloque donde sí le vamos a dar importancia a los testimonios, donde van a contar historias y vamos a ir reaccionando un poquito conforme a lo que hemos vivido. Es una charla donde vamos a tratar de ver las cosas que han vivido nuestros hermanos. Recuerden que esto se pueden comunicar conmigo, Sebastián Céspedes, en cualquiera de mis plataformas al privado, ya sea en cualquier red, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, todas las plataformas. Si no, ya tienen mi número de celular también o mi correo electrónico. Y me mandan su historia, traten de que sea bien redactada, de que sepan explicar bien todo y ver lo que se ha vivido y nos vamos a sentir familiarizados, horrorizados por momentos. Bueno, hay muchos testimonios que son fuertes. Y hoy empezamos con el de una hermana, que esto empezó hace poco, ayer empezamos. Y bueno, yo me tomo el trabajo de que con la inteligencia artificial y todo hacemos unos audios, esto es anónimo, se ponen nombres o ciudades o año y fecha, pero no quiero que a una persona se lo identifique con el testimonio para guardar todo lo que tenga que ver con su vida privada. Aunque alguno lo quiera contar, no lo veo necesario, no es la idea. Así que los nombres por ahí son ficticios y no se está hablando, no van a decir, está hablando de Juanito. No quiero que se llegue a eso, aunque sí son casos reales. Y acá tenemos una hermana que me ha mandado ayer es por escrito, me lo mandan por escrito bien redactado y esta hermana lo hizo muy bien y me ha contado su historia. Y vamos a analizar un poco. Es una historia que vamos a ver cómo comienza. A ver, bueno, me acompañan con esta nueva sección que vamos a empezar a escuchar los testimonios. Lo vamos a escuchar juntos. Vamos con todo. Comenzamos. Hola, voy a contarte parte de mi vida. Comenzaré presentándome. A mi nombre es Canela y tengo 34 años. Nací en Mendoza. Bien, el nombre es Canela. 34 años. Vamos a ver cómo es. ¿Qué me va a contar? Porque, a ver, recuerden que acá pueden ser las experiencias que hayan vivido en las iglesias, experiencias que hayan vivido en el matrimonio, si pudieron aplicar la palabra, si se encontraron con Dios, si se apartaron de Dios. Bueno, cada uno tendrá su historia. Y me acuerdo que yo he escuchado casos, que eran terribles. Yo decía, ¿cómo soportan tantas cosas? Pero bueno, vamos a escuchar la vida de Canela, 34 años, dice. A Dios desde los 8 años. Es decir, conocía de Dios, porque la verdad nunca lo había conocido realmente como ahora. Mi madre nos llevaba a la iglesia. Dice que he conocido a Dios. Vamos a escucharlo de vuelta, a ver. De mi vida. Comenzaré presentándome. A mi nombre es Canela y tengo 34 años. Nací en Mendoza. Conozco a Dios desde Mendoza los 8 años. Mendoza es una provincia del territorio argentino, para los que no saben. No sé que la chica es argentina. Es decir, conocía de Dios, porque la verdad nunca lo había conocido. Estaré presentándome. A mi nombre es Canela y tengo 34 años. Nací en Mendoza. Conozco a Dios desde los 8 años. Es decir, conocía de Dios, porque la verdad nunca lo había conocido realmente como ahora. Mi madre nos llevaba a la iglesia. Que, está contando la vida religiosa desde niña, cuando tenía 8 años, que estaba yendo a la iglesia. Bien. Era una iglesia muy estricta, de mucha modestia. Incluso debíamos cubrirnos la cabeza. A esa edad no entendía mucho. Simplemente hacía lo que mi madre... Bueno, o sea que son de las iglesias que tienen que utilizar el velo. Recuerden que acá utilizando 1 Corintios capítulo número 11, donde ya ahí hay una mala interpretación del texto, donde tienen que llevar un velo, porque esto tenía que ver con algo cultural. Y las escrituras nos está hablando acerca de que la mujer esté bajo sujeción de su marido. Esto es lo que estaba enseñando.
por eso hablaba de el cabello, como si fuera la autoridad. Pero bueno, ya ahí estamos. Pero igual, a ver, no estoy en contra de iglesias que por ahí estén usando velos, pero no te hace nada, ni más santo, ni más nada. Pero bueno, ahí estamos viendo que ha caído en una iglesia que se utilizaba el velo. Vamos a ver cómo sigue. Una iglesia muy estricta, de mucha modestia. Incluso debíamos cubrirnos la cabeza. A esa edad no entendía mucho. Simplemente bueno, es un tema así porque, a ver, yo fui testigo de Jehová. Y obviamente que hay muchas cosas que no entendés el por qué. Yo me acuerdo que lo que había como testigo de Jehová era el memorial, y que lo que hacían era que pasaban el pan y el vino, la Santa Cena, pero ellos no lo comen, despreciando la sangre y el cuerpo de Cristo. Y yo decía, ¿qué es ese pan? ¿Por qué se lo pasan? Yo tenía ganas de comerlo, pero no entendía nada. Yo era chico, qué sé yo, era como que iba y tenía que practicar eso y bueno, era lo que me tocaba vivir. Incluso debíamos cubrirnos la cabeza. A esa edad no entendía mucho. Simplemente hacía lo que mi madre quería. Estuvimos un tiempo en esa iglesia, hasta que el pastor la abandonó para irse a vivir a Buenos Aires con su familia. La iglesia se desarmó por completo. Cada miembro tomó bueno, su entonces rumbo. Acá estamos viendo que hay como un impas, porque el pastor decide irse. Bueno, ese es el tema de muchas iglesias cuando no hay llamados, cuando Dios no sostiene la obra. Esto es algo grave. Porque cualquiera puede decir, bueno, yo me levanto como pastor, yo abro mi iglesia, me abro un local y hacemos... A ver, no digo que la iglesia no va a tener pruebas y que por ahí se queden sin un lugar y cosas así, pero el Señor sustenta la obra. Si vemos que de la nada el pastor se va a Buenos Aires y deja a todos colgados, ya estamos viendo que ahí no hay un llamado genuino, porque Dios no sostiene la obra. Por eso la palabra nos dice en Judas de que son como hojas otoñales, nubes sin agua, andan de acá para allá y no tienen un fundamento. Estoy hablando de iglesias que no son sostenidas por Dios. O pastores que dejan el pastorado, se vuelven al alcohol. Bueno, obviamente que no están sostenidos por Dios. Para irse a vivir a Buenos Aires con su familia. La iglesia se desarmó por completo. Cada miembro tomó su rumbo. Recuerdo que en esa iglesia solo se hablaba de disciplina, de asistir a los cultos. Yo y mis hermanas tocábamos instrumentos allí, aunque iba a la iglesia. En mi vida. Acá lo que está diciendo es que en esa iglesia solamente se hablaba de disciplina. El tema es que no está mal hablar de disciplina, que es muy importante disciplinar a la congregación, por lo que son los senderos de justicia, la palabra, pero si está hablando de una disciplina legalista, de que no uses esto, no uses lo otro, eso ya no tiene que ver. Estamos hablando de que disciplina que tiene que ver en cuanto al pecado. Y cuando estamos hablando de pecado, todos sabemos que es fornicación, robar, matar. Tiene que ver con una vida ordenada. Si son bíblicos en disciplinar a la iglesia, gloria a Dios, y a nadie le gusta que los disciplinen. Eso también hay que ver si la chica que estaba yendo era una iglesia legalista, que por lo que veo sí, porque veo como que hay traumas en esta historia. Y bueno, hay que ver también el tema de la disciplina. Escuchemos de vuelta, a ver. Solo se hablaba de disciplina, de asistir a los cultos. Yo y mis hermanas a los cultos. Hay iglesias que te dicen que hasta perdés la salvación si no vas a la iglesia. Y muchos dirán, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? A ver, la disciplina y asistir al culto, obviamente que hay que fomentar a que congreguen, pero una persona, si no tiene el Espíritu Santo, no va a ver fruto, entonces no va a querer ir a la iglesia. Va a aborrecer. Y no le puedes decir a un árbol, da frutos, porque no te va a dar frutos. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo va a necesitar buscar una iglesia y congregar, aunque no sea perfecta. Entonces eso por un lado. Después la disciplina, como les estaba diciendo, es necesario para la vida espiritual de una iglesia la disciplina, que hoy se ha dejado de lado. Pero otra cosa es el legalismo. Si ya veo que están usando velo, no uses el pelo largo, no uses el pelo corto, no uses vestido, eso ya es legalismo. Como predicadores que andan por ahí constantemente reprendiendo a las mujeres que si se pintan, que si no se pintan, y vos te dan ganas de decirle, no tenés una vida para solucionar en tu vida, que tenés que solucionar la vida de los demás. Nosotros tenemos que predicar los principios y los fundamentos bíblicos a través de la predicación, no meternos en la vida privada de las personas. Nosotros no somos los padres de las personas, ni somos responsables de cómo se visten.
Obviamente que por momentos se debe llamar la atención y corregir, pero esto no dependería del predicador, porque si no uno se vuelve legalista. La palabra predicada desde el púlpito es lo que va a moldear tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que te va a guiar. El Espíritu Santo te va a decir, esa pollera es muy larga, esa pollera es muy corta, el pelo cortátelo o dejátelo largo. Porque lo que tenemos que ver es el principio de modestia. Pero bueno. Vamos. Instrumentos allí, aunque iba a la iglesia. En mi vida privada sufría mucho. Quiero abrirme contigo para que veas cómo el diablo ataca desde la niñez. Yo sufrí abuso ahí está por diciendo de que tocaban instrumentos en la iglesia desde los 8 años. Y esto es una carga y es un peso religioso muchas veces que puede ser contraproducente. A ver, acá está hablando que desde los 8 años que está yendo a la iglesia desde niña. A ver, yo no estoy diciendo que de niño diga, no, yo no quiero ir a la iglesia y que yo... No. Si tu familia va a tal iglesia, tenés que congregarte en esa iglesia, porque estás bajo la responsabilidad de tu familia. Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. No le podemos decir a un niño, por ejemplo, a un niño mormón, rebelate contra tus padres y salí de esa secta, de ese yugo. No, lamentablemente sus padres están en una secta, pero van a tener que obedecer y someterse a su padre, porque si no se someten a sus padres físicos de sangre, ¿cómo se van a sujetar y se van a someter al Padre espiritual que no lo ven? Entonces, si te estás llevando a la iglesia y te hace tocar instrumento, y bueno, lamentablemente a veces los padres no los elegimos y te ponen una carga y un peso. Hasta que seas mayor. Hasta que seas mayor, no le estoy hablando a la persona, sino que estamos dando ejemplos de que hasta que seamos mayor, tenemos que soportar lo que nuestros padres nos dicen porque estamos bajo la responsabilidad de ellos. Después de los 18 años, si vos decís, no quiero ser más testigo de Jehová, no quiero ir más a esta iglesia, no quiero hacer lo otro, pero si yo digo, bueno, me alquilo mi casa, tengo mi trabajo, mi vida independiente, ya soy mayor, hacé lo que tengas que hacer, pero mientras vivas con tu padre, lamentablemente, a veces no elegimos los padres y a veces nos tenemos que someter a la voluntad de ellos. Esto puede ser contraproducente porque a veces los trauman ya desde chicos con la religiosidad. A veces el chico por ahí reprime sentimientos y deseos que te prohíben de una manera autoritaria en las iglesias que terminan siendo contraproducente. Esto es lo que pasa muchas veces, que por ahí uno dice, ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que tocar la guitarra, si es por mí juego a la pelota, si es por mí me voy a bailar. Cuando sea mayor, cuando sea grande, voy a largar todo eso y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ese peso es feo cuando se les pone a los chicos. Pero bueno, hasta ahora está contando una historia que es muy normal hasta el momento. Iglesia, en mi vida privada sufría mucho. Quiero abrirme contigo para que veas cómo el diablo ataca desde la niñez. Yo sufrí abuso por parte. Estaba sufriendo mucho en ese periodo. Y esto es lo que termina pasando en las iglesias falsas. ¿Qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo, cuando maldice la higuera, vemos que lo que representa es que la iglesia está maldita. La iglesia, no digo la iglesia, la falsa religión está maldita. Las iglesias falsas están muertas. Entonces vos vas a una iglesia falsa, que en este caso por ahí es una iglesia falsa lo que está diciendo la chica, y en este tipo de iglesias no va a haber bendición, no va a haber prosperidad, no va a haber perdón de los pecados, no va a haber nada porque la iglesia está maldita. Entonces vas a llevar 10 años y no va a haber bendiciones, no vas a estar cerca de Dios. Porque algunos dicen, no, yo me congrego en la iglesia de Guillermo Maldonado, no es perfecta. No, ahí esas iglesias están malditas. Aunque te vendan lo que te quieran vender, pero no hay bendición, porque Dios no sostiene estas iglesias que son apóstatas. Pero bueno, por dentro estás sufriendo y hay angustia, y esto es lo que causa. La religión falsa te va a llevar a matrimonios destruidos, angustia, tristeza, depresión, estrés, ansiedad, paranoia, vida de gente endemoniada que, como Cristín Di Clario, dice que huele demonios. Y claro, nos encontramos con personas que están bajo una religión maldita. Pero a ver cómo sigue. De mi hermana Mayo Ere. Nunca se lo conté a nadie. Recién ahora, a mis 30 iglesia. En mi vida privada sufría mucho. Quiero abrirme contigo para que veas cómo el diablo ataca desde la niñez. Yo sufrí abuso por parte de mi hermana Mayo Ere. Nunca se lo conté a nadie. Bien, acá está diciendo que sufre... está nombrando al diablo. El tema es que en muchas iglesias muchas veces se están más enfocados en el diablo que en cómo estamos con Dios. Lamentablemente, sí sabemos que Satanás existe y va a utilizar todo lo que sea necesario para corrompernos. Pero a veces no, el diablo trabajó, el diablo hizo esto. No, muchas veces es nuestro corazón lo que desea. Hay veces que Satanás dice, yo no hice nada, es el corazón de él.
Y hay veces que si Satanás no existiera estaríamos pecando igual. Pero en muchas iglesias insisten con que el diablo hace su trabajo en tentar y todo, si no digo que no. Pero digo que muchas veces está mal enfocado porque se le tira la responsabilidad al diablo de que todo lo que yo hice mal. Y dice que tiene una hermana mayor, está contando, y de que abusaba. No sé si hay un abuso físico, un abuso mental que tenga que ver con las emociones, con abuso sexual, no sé, a ver qué es lo que cuenta. 100 ahora. A mis 34 años pude hablarlo. Solo Dios sabe todo lo que pasé. Viví así hasta los 10 años. Y lamentablemente empecé a ver esas cosas. O sea que de 8 a 10 años, en ese periodo, en la niñez, en esta falsa religión, pasó ciertas cosas. Parecería que ahí está el problema en este momento religioso. 2 añitos, pero una falsa iglesia te puede traumar en pocos meses. Así que... como normales. Tuve una adolescencia muy liberal. Mis padres trabajaban todo el tiempo y no estaban presentes. Me crié prácticamente con mis... Acá se empieza a complementar una iglesia que aparentemente es falsa, por lo que estoy viendo hasta ahora. Y esto es lo que termina pasando cuando uno desde chico tiene ese yugo y esa carga religiosa de que tienen que ir a la iglesia, tienen que hacer esto, y donde hay deseos, donde el chiquito empieza a reprimir deseos. Yo me acuerdo que quería mirar los dibujitos animados y tenía que ir a la congregación de los testigos de Jehová y era un infierno. Y acá lo que está diciendo es que ya siendo adolescente, fuera de una vida muy religiosa, pero fuera de un entorno familiar, de contención o como más de abandono, se tira detrás de los deseos que hay. Esto es lo que decimos. Y ahí entramos en la etapa de rebelión. Vamos a escuchar un poquito más. Y lamentablemente empecé a ver esas cosas como normales. Tuve una adolescencia muy liberal. Mis padres trabajaban todo el tiempo y no estaban presentes. Me crié prácticamente con mis hermanas. Ahora entiendo la importancia de darles tiempo de calidad a los hijos, de escucharlos, bien, es como hablarles. Que, claro, una vida como... A ver, a veces que lamentablemente pasa que los padres por ahí tienen que trabajar y te lo dejan al hermano mayor y a lo que... A veces eso no... Hay familias que se sostienen como pueden y te dicen, o te dejaba con tu hermana o no comíamos. Hay veces que, bueno, lamentablemente uno no elige las situaciones. Pero esto está dando lugar a que haya una rebelión y que vaya detrás de los deseos. Por eso está diciendo como que estaban solas y eso le daba lugar a tener la libertad de hacer lo que uno quiere. Es un tema si no hay disciplina de parte de los padres. Por eso lo que está diciendo también es que ahora entiende, ya teniendo hijos, de lo necesario que es tener una corrección, una disciplina, fuera del sistema religioso, porque fíjense que disciplina tenían, dice una disciplina religiosa. No hagas esto, no fumes, no uses esa ropa, no uses lo otro. Pero por ahí uno no quiere eso, por ahí uno necesita esa dirección y esa disciplina de amor de parte de los padres, que es un poquito delicado, es un tema. Y que sepan que pueden confiar en sus padres. Eso me faltó a mí. Y es vital estar presentes, especialmente en la niñez y adolescencia. Con el tiempo, me rodeé de malas amistades. Bueno, me metí y ahí en empieza el vicios, rock and roll, ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa? Esos deseos que, por ejemplo, en una iglesia lo que tanto te prohíben, no tomes alcohol, no andes con hombres, no salgan a bailar, te lo prohíben tanto de una manera legalista que después termina haciendo todo lo contrario. Uno como que parece que está codiciando más lo que tanto te insisten. Entonces después cuando uno tiene la libertad, no tiene la presión de ir a la iglesia o de hacer algo, uno se empieza a entender que las cosas de Dios es solamente anda a la iglesia que te voy a decir las cosas que no tenés que hacer. Y vos decís, esto no me edifica en nada, esto no me llena, esto no... ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para que me digan que me voy a morir en el infierno, que se viene el rapto? Y hay personas que están traumadas y no se dan cuenta que la iglesia es un lugar para escuchar palabra, para moldear nuestro corazón de una manera voluntaria. No, pero entras a una iglesia legalista y es un peso. Por eso es una maldición ir a congregar a una iglesia falsa. Es un peso. No faltes al culto, no hagas esto. Y claro, uno después, naturalmente, quiere salir a hacer todo lo que te están prohibiendo constantemente. Por eso estamos viendo que la chica dice, ahora me voy a dedicar al alcohol y a todo lo que no me dejaron hacer.
y además tengo la libertad porque mis padres no me controlan. Porque a veces por ahí uno dice, bueno, en la iglesia me dicen esto, pero mi papá me tiene a raya. La vida que el mundo ofrece. Fui una mujer promiscua, tomé malas decisiones y asistí a iglesias que no enseñaban sobre la santidad ni sobre el pecado sexual. Fíjense que en esta adolescencia tiene rienda suelta a lo que el corazón perverso desea, ¿eh? Fíjense que acá son los deseos que hay en el corazón. Bueno, ¿qué hay? Bueno, vamos por el alcohol, vamos por una vida promiscua. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que estamos viendo evidentemente es que hay un vacío. Un vacío que la religión no pudo llenar. Por eso estamos viendo de que hay una religión muerta, o a veces que también hay una religión, puede ser la iglesia sana y que la persona no reciba, eso también depende, pero lo que sí es que hay un vacío. Entonces en este vacío que hay en esta chica, lo está buscando en el alcohol, lo quiere llenar con el alcohol, después lo quiere llenar con hombres, pero el tema es que no es un problema de que tiene que encontrar al hombre perfecto, tiene que encontrar las amistades perfectas, no, el tema es que al estar uno vacío, va a fracasar en todo, porque es uno el problema. Por eso prueba con un hombre, con otro y con otro, y están buscando llenar esos vacíos que no lo van a llenar. Por eso hay mucha infelicidad cuando hay este tipo de personas, caen en adulterio, caen en traiciones, porque están vacíos. De niña, el diablo había trabajado en mi vida, sumado a los pecados generacionales. Fíjense que es la segunda vez que nombra al diablo. En esto, insisto, estas son las decisiones del corazón de uno, no es la decisión del diablo. Que el diablo te ponga alcohol, hombres o lo que sea, eso es otra cosa, el diablo es el tentador. Pero uno cae porque son los deseos del corazón de uno. Por eso, esto es lo que está quedando de la doctrina falsa de la que vienen arrastrando. En las iglesias falsas el problema lo tiene el diablo. Entonces, el diablo me trató mal de niña, entonces yo soy esto por culpa del diablo. El diablo me hizo alcohólica, el diablo... Entonces, no. El diablo te va a tentar. Sí, pero yo caigo porque yo quiero eso, yo deseo eso. Y ahí está el problema, por eso es un tema mío con Dios, Señor. Esto es lo que desea mi corazón, yo quiero controlar esto, quiero dominar esto. Ahí empieza la lucha. ¿Se entiende? Pero no es que el diablo te toma, no pasa por eso. Y asistía a iglesias que no enseñaban sobre la santidad ni sobre el pecado sexual. Desde niña, bueno, ahí está el problema. Fíjense que dentro de todo lo que es un vacío desde niña, un vacío religioso donde no encuentra la contención en la iglesia, ni palabra, ni disciplina en la iglesia, y uno necesita ser disciplinado, uno necesita que te pongan un límite. Pero si es todo a la Bartola, pero empieza a buscar en la iglesia, es como que insiste buscando en la iglesia. Acá está diciendo que fue a una y miren cuál es el problema, con qué nos encontramos en este tipo de iglesias, miren. Me rodeé de malas amistades, me metí en vicios y en la vida que el mundo ofrece. Fui una mujer promiscua, tomé malas decisiones y asistí a iglesias que no enseñaban sobre la santidad ni sobre el pecado sexual. Desde niña, ¿ven? El diablo había... Entonces, ¿qué tema cuando uno va a una iglesia y no te hablan de ese tipo de disciplina? ¿Qué es lo que realmente te sirve? La disciplina que te van a poner es que no digas malas palabras, que uses un zapato para el culto, que uses polleras, que no te pinte, bueno, cosas así. Ahora, lo que realmente tienen que disciplinar, que es la conducta sexual, la pureza, la santidad, no. Y a mí me pasó eso. En una iglesia donde yo iba, la primera de todas, yo necesitaba ordenar mi vida, era muy desordenada mi vida, que no podía hacer pie, yo quería, pero mi corazón, mi pecado y la palabra que no había. Entonces era todo prosperidad, bendiciones y todo, y yo no podía con mi vida. Y ese es el problema de estar en una iglesia falsa, por eso están malditas. Entonces, en el fondo sabe que algo está mal, que hay promiscuidad sexual, que uno se siente sucio, la conciencia te está acusando, eso está mal, ordenate, corregí. Y uno dice, ¿a dónde? Bueno, voy a la iglesia. Y en la iglesia están en un cumpleaños. Y eso es lo que nos encontramos hoy en día. Trabajado en mi vida, sumado a los pecados generacionales de mi familia. Todo esto me llevó a una vida... De vuelta a lo mismo. En esto, el diablo desde niña venía trabajando con ella. Después el diablo no sé qué hizo. Y ahora está diciendo maldiciones generacionales.
Ese es el problema que esto arrastran de la falsa iglesia. La culpa la tiene el diablo y en todo caso la culpa la tienen mis ancestros. Las maldiciones generacionales. Yo soy esto porque, bueno, no me queda otro porque hay maldiciones generacionales. No. No. Lo que tenemos que entender es que lo que atraemos son conductas que hemos hecho natural en nuestra vida que han traído nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, pero en Cristo se cortan esas maldiciones. Ya no somos más del diablo. Lo que sí después tenemos que luchar con las tentaciones y lo que hemos vivido toda nuestra vida con el corazón, ya sea una vida promiscua, de alcohol, de tabaco, lo que sea. Uno va a tener que luchar con sus debilidades, pero no es que uno dice, bueno, no, maldiciones hereditarias, yo estoy acá por culpa de mis padres. No. O sea que el diablo lo descartamos, no, es el corazón perverso de uno. El diablo te va a venir a tentar. Recuerden esto. Porque si no es fácil echarle la culpa al diablo. Muchas veces Satanás dice, yo no hice nada, él, su corazón perverso. Y nosotros, no, el diablo. No. Y ahora la culpa la tienen los ancestros. Tampoco. Bueno, estas son cosas que uno viene trayendo de la falsa religión. Pero bueno, para eso estamos en el proceso de santificación, de buscar, de abrir los ojos. Bueno, está contando una historia que no, muchos de ustedes van a decir, a mí me pasó lo mismo, a mí también, pero a mí me pasó esto. Y esto es lo lindo y me está gustando escuchar los testimonios y analizarlos. Cuando por momento no puedo, que a veces me tiran tantos mensajes, historias que no los puedo contestar. De destrucción. Recuerdo que la segunda iglesia a la que asistimos era pentecostal. Empecé a ir desde los 14 Esto no es un ataque a los pentecostales, ¿eh? Yo sé que rápidamente me van a acusar de antipentecostal, pero no, lo que tienen que entender es que, por lo menos en Latinoamérica, un 90% de las iglesias donde vas a ir a recorrer en tu barrio son pentecostales o neopentecostales o de esas denominaciones. Entonces, es muy probable de que la mayoría de las personas cuando entran a una iglesia sea pentecostal o neopentecostal. Por eso no es un ataque, no es que yo estoy tipeando y voy a decir, vamos a destruir a los pentecostales. No. Estos son testimonios de hermanos que me lo mandan y yo los paso y ahí estamos reaccionando. Bueno, o sea que pasó, la primera iglesia era la que se había, la que era en Mendoza y que el pastor los abandonó. Una iglesia falsa porque no se pudo sostener. Después se entró a otra que tampoco pudo, no le enseñaban santidad, no le enseñaban de nada. Y ahora está entrando a otra iglesia pentecostal. ¿Ven cómo insiste de llenar esos vacíos? Esto es lo que tenemos. Cuando la persona empieza a buscar la conciencia, te acusa, uno necesita la dirección. Pero bueno, en la iglesia falsa insistimos que no hay ningún tipo de bendición. Es más, hay maldición. Desde mi familia. Todo esto me llevó a una vida de destrucción. Recuerdo que la segunda iglesia a la que asistimos era pentecostal. Empecé a ir desde los 14 hasta los 18 años. Segunda iglesia. Bueno, debe ser esta la que por ahí se me mezclan con la que está diciendo. Entonces, a ver, habrá pasado por una. Bueno, ahí está. Bueno, no sé bien cómo. Porque las historias me las mandan así, yo los mando a imprimir con estos audios. Solamente está redactando los escritos que me mandaron. Bueno, a ver qué está diciendo. Esperen que me perdí esta parte. Recuerdo que la segunda iglesia a la que asistimos era pentecostal. Empecé a ir desde los 14 hasta los 18 años. Intentaba hacer las cosas bien, pero hoy me doy cuenta que no conocía ni amaba a Dios realmente. En esa iglesia creían en el bautismo. Cómo estará redactado porque está contando de como que tenía una vida promiscua, o habrá sido en la adolescencia, preadolescencia, por lo que está contando, porque ahora estamos viendo que en un periodo hasta los 18 años está en esta iglesia, o sea que mucho desorden y ya a temprana edad. Del Espíritu Santo, el don de lenguas y manifestaciones físicas. Pero bueno, yo nunca cayó en las grandes iglesias de el hablar en lenguas, manifestaciones, el recibir. Estas iglesias que son falsas, que sale de Guatemala. A ver, capaz que me dice, no, acá yo ya encontré el camino, la verdad, no sé. Por ahí hay, como insisto, hay iglesias sanas. Pero ya estamos viendo que con esto no van a solucionar la vida. Si lo que está buscando es santidad y te vas a un tipo de esta iglesia, lo que menos vas a encontrar va a ser santidad. Pero bueno, a ver. En esa iglesia creían en el bautismo del Espíritu Santo, el don de lenguas y manifestaciones físicas, pero yo nunca experimenté eso. Me preguntaba ese es el tema. Veía otros.
que uno va y te dicen, acá estamos hablando en lenguas, veo visiones, veo el futuro, y tú decís, yo no veo nada, ¿qué pasa? Pero vos no sos espiritual, buscá que Dios te va a dar. Y uno termina buscando esas experiencias y ahí está el problema y el negocio de Satanás, que te desenfocan de Cristo, porque estás buscando experiencias y cosas y no estás buscando a Cristo y no estás buscando mortificar el pecado. Ahí está el negocio de Satanás. Fíjense que la mayoría de las iglesias de estas características están tan preocupados por hablar un idioma inentendible, por tener una visión o un encuentro con Dios, y lo que es santidad le importa tres pepinos, el conocimiento bíblico tampoco. Por eso están así como están. Hablar en lenguas, incluso mi mamá, aunque ella no llevaba una vida conforme a la palabra amé, parecía extraña. Fíjense que acá está diciendo que el don de lenguas. Que ella no podía hablar en lenguas, parecería, y hablaba hasta la mamá. Y esto es lo que a veces me dicen, no, pero ¿qué pasa? Que hay millones de personas que hablan. La palabra me dice de que las lenguas eran idiomas. Decime qué idioma hablas, que no entendés, y que podés predicar el evangelio en ese idioma, y te digo, gloria a Dios, sos un instrumento de Dios que tiene el don de lenguas. Pero si me vienen con palabras inentendibles, con glosolalias, yo les digo, esto no es bíblico, muchachos. No hay un solo versículo que digan de que las lenguas eran balbuceos. Entonces, que la mamá de ella haya hablado en lenguas no significa, y que estamos hablando de lenguas inentendibles, no significa que vengan de parte de Dios. Es más, no son de Dios porque no son idiomas. Y lo que está diciendo es que mi mamá no era ejemplo de nada, pero hablaba en lenguas. Y con esto nos vamos a empezar a encontrar. Yo con la mayoría de las personas que hablaban en lengua no eran ejemplo de nada. No. Y es más, incluso en las redes sociales, todo, cuando veo personas, predicadores que hablan en lenguas, y ya se dan cuenta cómo hablan, lo que hay en su corazón. Por eso estas cosas como que está recalculando la chica de que mi mamá, si tuviera el Espíritu Santo y estaría hablando las lenguas y sería el poder de Dios, ¿por qué actúa de esta manera? Y esto es lo que uno se empieza a cuestionar, y esto es lo que a mí me empezó a hacer ruido en las iglesias falsas. Si todos estos que hablan en lenguas, este es el poder de Dios, ¿por qué es una iglesia tan pecadora? Esto es lo que yo me preguntaba. Ahora pienso, ¿cómo puede Dios, siendo santo, dar dones a quienes viven en pecado? Lo mismo que yo le estaba diciendo. A ver, los hijos de Dios empiezan a abrir los ojos cuando empiezan a entender. No, si Dios está acá, ¿por qué actúan así? Por ejemplo, si Dios está en Guillermo Maldonado, un ejemplo, ¿por qué roba tanto? ¿Se entiende? ¿Por qué es un ladrón? Entonces uno se empieza a cuestionar, pero esto es gloria a Dios porque es el Espíritu Santo que te está haciendo abrir los ojos. Entonces acá lo que está diciendo la chica, Canela, es como decir, mi mamá me abandonó de chico, no me crió, no me enseñó principios, valores, yo me descarrilé, me fui para cualquier lado, pero ella habla en lenguas. Entonces, ¿cómo Dios va a estar hablando a través de ella cuando ni siquiera me da un consejo bíblico, ni siquiera me disciplina? ¿Se entiende? Esas cosas uno se empieza a cuestionar y es lo que yo me cuestioné. Y déjenme en los comentarios, mis queridos hermanos, si no se cuestionaron este tipo de cosas. Está bueno esto, ¿eh? Me gusta. Sigamos, a ver. Y está linda la historia. A los 18 años. A los 20, decidí irme a vivir a Jujuy a mi madre, ya separada de mi padre. También estaba allá. Tomé una mala decisión. Fui con la idea de estudiar. Comencé profesorado de educación física. Lo que está diciendo es que de Mendoza se va a otra provincia de Argentina, a Jujuy. Bueno, vemos que acá en esta falsa iglesia mucho no cuentan, o por lo menos en esta iglesia que están con los dones y todas estas cosas. Se va a Jujuy. Vemos que muy guiada por el Espíritu de Dios, no sé si estaba, no sé si había un razonamiento, discernimiento bíblico, pero se va y está estudiando allá en Jujuy, por lo que veo está diciendo. Terminé. Luego me recibí de enfermera, aunque no ejercí. Viví 9 años en Jujuy y durante ese tiempo estuve en una relación muy dañina, marcada por el engaño, abuso psicológico y abortos. No conocía el verdadero amor que Dios... Entonces acá lo que estamos viendo es que cuando... Mitad y mitad, porque acá vemos que por un lado la iglesia no te disciplina en cuanto tener discernimiento de lo que está mal para el hombre, que es el pecado, el desorden sexual, la vida promiscua, el tomar decisiones, elegir personas, que cuando uno no tiene discernimiento elige a cualquier persona. Después vienen los problemas y claro, ahí empieza a pagar las consecuencias. Empezaron con estos problemas de perder embarazos, por decirlo así, de una manera voluntaria, problemas de pareja, estamos viendo.
esta es la realidad de muchas iglesias de este tipo. Así viven todos. Ustedes empiezan a ver cuáles en estas que vuelan, que tiran milagros y que hablan en estas lenguas, todo. Ustedes van a ver que el testimonio de las personas van a vivir de esta manera. Algunos te dicen, no soy yo vivo en santidad. ¿Cómo vas a vivir en santidad si no se predica de santidad? Pónganse serio, ¿cómo van a ser santos si no se predica la santidad? Si están detrás del dinero, si están detrás de los poderes, de los milagros. Entonces, claro que van a tener una vida desordenada. Y acá estamos viendo las consecuencias. Y esto también porque uno va detrás de los deseos del corazón perverso. Por eso, yo no le puedo echar la culpa a la iglesia falsa donde yo asistía porque tuve problemas, divorcios y cosas que con una vida desordenada. No, porque todo salía de mi corazón perverso. Pero para eso está la iglesia también, para que te ayuden a corregir tu vida. Entonces viene de la mano en mi corazón perverso que no tuvo una disciplina y una dirección y la iglesia no está haciendo su trabajo. Esto es lo que empieza a pasar, por eso uno vive estos desorden y estos caos. Quiere para el matrimonio. Mi vida era un desastre. Sabía que vivir en fornicación estaba mal, pero aún así continuaba en pecado. Asistía a otra iglesia pentecostal. La conciencia, veo que la conciencia constantemente, porque algunos por ahí viven y no, pero por lo que veo que esta chica es que mientras estaba viviendo en el pecado o en el fondo del mar, por decirlo así, la conciencia le estaba advirtiendo, le pinchaba la conciencia, esto está mal, esto está mal. Vaya a saber, puede ser que uno de chico haya tenido una palabrita, un temor de Dios o algo, y esto queda también. Por eso también la palabra te dice en Proverbios, instruye al niño. Esto es lo bueno, de que a veces te quedan cosas que es el temor de Dios, y que uno cuando está practicando, por ejemplo, a mí me pasó algo. En este periodo que está contando la chica, como que tiene esos momentos que arranca, que sale de la religión, y se tira al pecado. Bueno, yo en mi época de adolescente, que andaba de músico, me acuerdo, y andaba por ahí de vago, no creía en Dios, o era una especie de, no digo ateo, porque siempre creí que Dios existía, pero sí que Dios existía, pero no actúa, o algo, bueno, tenía una nebulosa que ni me interesaba, sinceramente. No me importaba Dios realmente, ni la religión, ni las iglesias, ni nada. ¿Y saben qué? Una vez yo estaba con un grupo de amigotes y estábamos en una esquina y estaban buscando papelillos para hacer cigarrillos de marihuana. Y todo que música, que rock and roll, que acá, que allá. Y uno dice, esperen que voy a buscar a mi casa una hoja de Biblia, vieron que son finitas, para armar un cigarrillo de marihuana. Y a mí algo que me decía, no, eso no está bien, aunque no creo o aunque no leo la Biblia. Hay algo que la conciencia, algo que se habrá inculcado pese a la falsa religión o algo donde uno dice, esto es sagrado, esto es santo, no te metas con esto aunque yo no participo y no hago nada. Y bueno, a veces Dios va trabajando en el corazón de uno de una manera que por ahí no lo entendemos, pero acá lo que estoy viendo es que la chica sabe que está mal, sabe que está viviendo en una vida desordenada y sabe que hay algo más. ¿Se entiende? Es como que bueno, algo está pasando. Muy similar a las anteriores, caso más música que predicase. Sabía que vivir en fornicación estaba mal, pero aún así continuaba en pecado. Asistía a otra iglesia pentecostal. Muy similar a las anteriores, caso más música que predicación. Muy poca enseñanza bíblica. Sigue buscando en la religión el ordenar su vida, por lo que veo, porque su vida es caótica. Y este es el problema de que a las iglesias que vayas te vas a encontrar con que una peor que la otra. Salís de Guatemala y te metés en Guatepeor. Y lo que está diciendo es que más música que palabra. Y esto es muy normal. Estos ya son iglesias más carismáticas, más neopentecostales, que están una hora cantando y adorando y llorando y después la palabra es un chiste. Y uno dice, esto no me llena. Lo que estoy viendo es que está teniendo como hambre la chica. Está buscando una vida cada vez más destruida y está buscando de Dios. Y lo está buscando a través de las iglesias. Bien. Continuaba en pecado. Asistía a otra iglesia pentecostal. Muy similar a las anteriores, caso más música que predicación. Muy poca enseñanza bíblica. Mi pareja despreciaba a los evangélicos y decía que solo buscaban dinero, aún sabiendo que mi vida estaba mal. Común. No sé si habrá sido un yugo desigual, pero bueno, no son tontos. Hay veces que los que no tienen a Cristo tienen más discernimiento. Te dicen, te están robando. Por ejemplo, si ven a un loco que está haciendo que una mano es más larga que la otra, una persona que no tiene a Cristo te dice, esto te están tomando el pelo, y sí,
tienen más discernimiento que un cristiano. No, este es el poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces acá, bueno, es como que le doy la derecha a la pareja, aunque no habrá sido ejemplo de nada por lo que veo, porque tenía muchos problemas. Música que predicación. Muy poca enseñanza bíblica. Mi pareja despreciaba a los evangélicos. Muy poca enseñanza bíblica, ese es el tema. Mucha música y cero Biblia. Por eso ustedes se van a dar cuenta en una iglesia, por las alabanzas, se van a dar cuenta si es una iglesia bíblica o no. Si están todo el día cantando y llorando. Solo buscaban dinero. Aún sabiendo que mi vida estaba mal, no lograba cambiar. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pude salir de esa relación tóxica y de esas iglesias que me llevó a buscar verdaderamente a Dios. La pandemia. En instinto, decidí separarme. La pandemia fue una gran bendición para todos los que pensaban que era una maldición. Se dieron cuenta que se pueden encontrar con Dios sin el sistema religioso. Dios es un genio. Y ya sé que algunos dicen, no, Dios no es un genio. No, estoy poniendo un término para que se entienda. Dios es grande. ¿Por qué? Porque en el momento de pandemia la gente empezó a ver que podía encontrarse con Dios sin el sistema religioso. Podía buscar en las escrituras. Las redes sociales empezaron a explotar y empezaron a haber predicadores virtuales y todo. Y mucha gente abrieron los ojos. Por lo menos acá está diciendo que acá está teniendo un encuentro con Dios en la pandemia. Qué lindo. ¿Cuántos de ustedes? Pónganme abajo en los comentarios quién empezó a encontrarse con Dios y con la doctrina en la pandemia. Y regresar a Mendoza. Fue un proceso de mucho ayuno, oración y búsqueda de Dios en mí. Compré mi primera Biblia y empecé a estudiar sola. No fue bien, fácil. Fíjense qué loco que después de toda su vida compra su primera Biblia, lo que está diciendo. Porque es como que se está poniendo manos a la obra a estudiar. No cuenta todo el proceso, por lo que veo, de cómo fue en el sentido del encuentro con Dios, pero en la pandemia, en la soledad. Por eso estamos viendo que Dios trata con nosotros en el silencio, en la soledad. Y ahí es donde empezó a tener esta hambre y busca en la Biblia. Y esto es el camino correcto, le creo al 100%, porque este es el método. Fíjense que parecería por momentos como un... ¿vieron esos testimonios de los brasileros? Pare de sufrir. Yo llegué a Cristo, no tenía para comer, no tenía para vivir, no tenía nada. Y llegué a Pare de sufrir y el hermano me puso la mano en la cabeza y yo desmayarme. Y aquí estoy para la gloria de Dios, sano, próspero, y aquí estoy en 3 días. No estamos viendo nada loco. Lo que está diciendo... Me compré mi primera Biblia, empecé a buscar de Dios y por ahí es el camino. Le creo, por eso es totalmente genuino el testimonio. Dios me sostuvo. Hace 4 años que ando en sus caminos. Hoy no me congrego en ninguna iglesia. Fíjense, por ahora. Qué loco. Hace 4 años que ando en sus caminos, pero desde chica que estaba en las iglesias. Entonces, pudo diferenciar el sistema religioso con la comunión con Dios. Para esto hace falta un encuentro. Me edifico escuchando predicaciones bíblicas online. Me aparté totalmente de mis antiguas costumbres en malas amistades, redes sociales tóxicas. De nada te sirve estudiar o buscar o hacer cursos teológicos, virtuales y lo que sea, si tu vida sigue siendo la misma. Entonces empieza a estudiar de una manera virtual, que son los medios de comunicaciones que tenemos, que con esto ha llegado la hermana a los grupos y a contactarse conmigo para enviarme esto, y con predicadores que la están edificando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Etcétera. Recién este año abrí Facebook. Gracias a Dios, anhelo ser fiel a su palabra. El traductor habla como Facebook, quiso decir. O sea que está con las redes sociales y estudiando y en comuniones con hermanos y cosas así está contando. Sé que me falta mucho por aprender, pero tengo un deseo sincero de hacer su voluntad. Estoy segura de algo, nunca me arrepentiré de haber decidido seguir a Cristo. Resumí varias partes de mi vida para no hacerlo tan extenso. Gracias por leerme, bendiciones. Es un placer encontrar a hermanos en la fe que también desean hablar de Dios y aprender de su palabra. Toda la gloria sea para Él. Hola, voy a contarte parte de mi vida. Ahí está, bueno, ahí estaba terminando despidiéndose, que toda la gloria para Dios. Bueno, así pasaba esta hermana de Mendoza que me ha contado su historia de lo que ha vivido. Esto es el principio, hermanos, Miren que hay historias que son terribles. Hay historias de brujería, hay historias de esoterismo en las iglesias, hay historias de infidelidades, pastores que han embarazado personas,
cosas que nos vamos a sorprender. Esto es solamente el principio de los testimonios. Así que bueno, si querés mandarme tu historia, si ves que es una historia heavy metal, lo vamos a hacer en este contexto, en este carácter, de una manera anónima. Podés mandar la historia bien redactada, contando todo. Tiempos, vieron que con todo lo que era la pandemia y todo, para ubicarse en el tiempo. A mi correo electrónico, sebastiancéspedes277. sebastiancéspedes277 @gmail.com. En mi casilla de correo electrónico pueden enviar su historia, lo que hayan vivido, y voy a hacer este trabajo para reaccionar a las historias y los testimonios de los hermanos, porque son importantes. Vemos el poder de Dios y cómo actúa y nos vemos reflejados por momentos nos quedamos como mudos. Así que esto es lo lindo. Lo que siempre estoy en contra de que esto se haga en la iglesia. Uno no puede, hagan de cuenta que la hermana se sube en la iglesia en el púlpito y en lugar de predicar se pone a contar la historia. Eso es lo que está mal. Así que traten de poner las cosas en su lugar. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios les bendiga a todos. Chau, 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 chau.